grabar. Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Soy el doctor Eduardo Antonio Lara Pérez. A nombre de la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos por México y el Colegio Médico del Estado de Veracruz, les damos la más cordial bienvenida este viernes 11 de octubre del año 2024. El tema del día de hoy es un tema conocido por todos los mexicanos porque desde la primaria, la secundaria y toda nuestra etapa educativa oíamos el 12 de octubre, Día de la Raza, y hoy he invitado a tres excelentes médicos a que hablemos un poco acerca del 12 de octubre, qué significa. Y para eso vamos a empezar con las mujeres. Quiero presentarles a la doctora Olivia Sosa Rangel. La doctora Sosa es médico pediatra egresado del Instituto Nacional de Pediatría, adscrita al Servicio de Pediatría de la Clínica Hospital del Iste en Tustepec, Oaxaca, expresidente de la Agrupación Pediátrica de la Cuenca del Papaloapan y miembro de la Asociación Pediátrica del Puerto de Veracruz. También tenemos la presencia del doctor Luis Francisco Molina Jaimes. El doctor Molina es médico cirujano por la Universidad Autónoma Metropolitana, expresidente de la Asociación de Medicina Familiar de México, coordinador de la región centro del Colegio Mexicano de Medicina Familiar y presidente del Colegio Mexicano de Medicina General. Nos acompaña también el académico doctor Carlos Bravo Matus. El doctor Bravo es médico cirujano egresado de la UNAM, es pediatra y cirujano pediatra, es académico titular de la Academia Mexicana de Pediatría y desde hace ya bastante tiempo, décadas, es editorialista del Diario de Jalapa en temas económicos y políticos. Así es de que estamos en familia con mis queridos amigos y pues vamos a empezar, si les parece, y quiero empezar contigo, Carlos, si te parece bien, pues lo obligado. ¿Qué significa el 12 de octubre? Muy bien, muy buenas noches primeramente a todos los cibernautas que nos están siguiendo. Un vocablo reciente, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando hacía radio para Radio Universidad y cosas así, pues eran los radioescuchas. Después cuando hacíamos televisión con el canal de Veracruz, con el Colegio Médico de Jalapa, pues eran los televidentes y ahora ya todos somos cibernautas. Así que un saludo a todos, un saludo a mis compañeros que nos acompañan esta noche en esta reunión. Y bien, vamos hablando un poco del Día de la Raza, que por lo pronto para nuestro país ya no se le llama así, pero haciendo un poco de historia, quiero comentarles que este día, que en muchos países ya se le llama el Día de la Diversidad Cultural, ¿verdad? Y esto se dictó ya desde hace algunos años, pero que celebra o conmemora precisamente la llegada de Colón a un nuevo continente. Hay que hacer la observación de que Cristóbal Colón nunca pisó el continente. De los 4 viajes que hizo, pues sí llegó a las islas, llegó a Cuba, llegó a Puerto Rico, etcétera, pero nunca llegó como posteriormente llega Hernán Cortés, a pisar tierras del continente. Pero de todas formas, bueno, se celebra y se conmemora la llegada de Cristóbal Colón aparentemente un 12 de octubre de 1492. ¿Y por qué digo aparentemente? Porque tal parece que no llegó ese 12 de octubre, sino que llegó un 21 de octubre. ¿Y por qué la diferencia? Bueno, pues porque precisamente en 1582 el Papa Gregorio XIII
cambió el calendario. Entonces ahí se corrieron los días y finalmente pues se ha optado por el 12 de octubre como el día en que realmente llegó por primera vez Cristóbal Colón saliendo de Puerto de Palos y apoyado por los reyes de Castilla, ¿verdad? Pues llega a pisar nuevas tierras pensando que había dado la vuelta al mundo y había llegado a las Indias, a algún lugar de la China, buscando rutas nuevas comerciales, ¿no? Entonces, a partir de entonces, pues se empezó en el siglo pasado, se empezó a conmemorar este Día de la Raza. Y fíjense qué curioso, el lugar donde empezaron a conmemorar el Día de la Raza fue Argentina. En Argentina se empieza a conmemorar en 1947 bajo el gobierno de Juan Domingo Perón. Y digo curioso porque si tomamos en cuenta que en Argentina llegaron más inmigrantes italianos que españoles, pero sin embargo, bueno, pues se toma el Día de la Raza como una conmemoración especial. Así que a partir del siglo XX en muchos países empieza a conmemorarse con diferentes nombres, ¿no? Por ejemplo, en la Argentina le llaman el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. En los Estados Unidos, también, dato curioso, ¿verdad? Es el Día de Colón. Tan así que, por ejemplo, Washington, D.C. es Washington District of Columbus, o sea, el distrito de Colón. Pero curiosamente, Colón ni los españoles nunca llegaron a Estados Unidos, sino ya muy entrada la conquista y con algunos frailes, y entre ellos Fray Junípero, que fue el que descubrió las Californias, ¿no? La Baja California, nuestro país, y las Californias que antes de Santa Ana pues, también eran parte de nuestro país. Pues hasta entonces se empezó a saber la cultura y la mezcla que teníamos las culturas mexicanas con la cultura española y el sincretismo, el mestizaje que se llevó a cabo. Pero en Estados Unidos lo celebran con mucha pompa, a excepción de Los Ángeles. Bueno, En- fíjate en- que, perdón, fíjate que está muy interesante porque a pesar de que se dice el conocimiento español, España no existía como país. Efectivamente, Eh, en realidad era Castilla y León los que financiaron a Cristóbal Colón, que era de Génova, ¿no? Y con una serie de aventureros que nadie quería ir, adentrarse al mar, que pensaban que tenía sus límites y te caías al vacío, en lugar de hacer la ruta terrestre de la seda y las especias, ¿no? Pues decidieron buscar la forma de llegar más rápido por el mar pensando que le iban a dar la vuelta, que esa era precisamente la postura hipotética. ¿O qué piensas tú, Olivia? Bueno, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Pues efectivamente, no, la historia nos lleva a aquellas épocas del medievo, a la Edad Media, en donde empieza España a liberarse del yugo de los moros, de los árabes, y estaba constituida por 5 reinos en ese entonces: el reino de Castilla, el reino de Aragón, el reino de Granada, eh, y por allí se mencionan Cataluña, si no me a recuerdo. Navarra y Galicia, perdón, Navarra y Galicia. No era lo que conocemos actualmente como el país de España, ¿sí?
Entonces, esos reinos se unen para financiar la expedición de Cristóbal Colón, que efectivamente era un italiano con ideas italianas en aquel momento. Y la intención era efectivamente encontrar una nueva ruta comercial. Colón quizá nunca supo que encontró un nuevo continente. Eh, Efectivamente, la llegada a las islas, que para ellos constituyó la tierra firme, ¿verdad? Que los ilusionó después de un viaje tan azaroso, el pensamiento que todavía en algunos existía de que la Tierra era cuadrada, aunque se dice que ya para aquel entonces deducían que la Tierra no era efectivamente cuadrada, sino que iban a llegar a algún punto. Por eso fue la convicción de ellos de realizar aquella expedición, ¿verdad? Entonces, la fecha significa algo que nos mueve como identidad. Significa la generidad de todos los pueblos de la lengua y cultura hispana, ¿verdad? Aquí se dice que no es lo mismo hispano que latinoamericano, ¿verdad? Hispano se refiere a los nacidos en una comunidad hispana o hispanohablante. Y latino es aquel nacido en Latinoamérica o que tiene también ancestros en Latinoamérica, ¿verdad? Eh, el término de Día de la Raza se eliminó posteriormente en muchos países por considerarlo como discriminatorio, como ofensivo quizá, ¿no? Entonces, ahora es mejor adoptado como el Día de la Diversidad Cultural, porque ahí se engloba a todas las comunidades indígenas, mestizas y afrodescendientes que conforman nuestro país. Muy bien. Y yo quiero preguntarte, Luis Francisco, Sí, me imagino que el continente europeo, con una forma de vivir europeo, con una serie de reglas basadas en el comercio, las políticas y el gran poderío marítimo y bélico que tenían algunos países, pues de repente se encuentran con algo totalmente diferente, inesperado. Es como si en este momento nos encontramos con un alien, por ejemplo, quiero yo pensar, en el cual pues la vida es diferente, se piensa de manera diferente, se vive de manera diferente. No sé, ¿qué nos puedes comentar de eso? sí, de hecho, bueno, Cristóbal Colón llega atravesando todo el Océano Atlántico, se instala o su primera llegada a tierra firme es en una isla de las Antillas llamada Guanahani, a la cual le nombró San Salvador por toda la situación que se dio durante el viaje, en donde ya pues todos los navegantes lo querían linchar porque ya habían pasado tanto tiempo sin ver tierra firme y sin tener lo necesario para sobrevivir. Posteriormente, como bien dijo el doctor Bravo, pues llegó al territorio de Santo Domingo y a Cuba, pero nunca finalmente logró pisar el continente. Eh, Al ser un continente totalmente diferente en donde todos los nativos tenían una cultura y un aprendizaje totalmente desconocido para ellos y para los nativos también era desconocido el que ellos llegaran y las vestimentas en cómo venían, pues todo eso hay un choque cultural en donde pues también en muchos países se le empieza a denominar el Día de la Resistencia Indígena debido a precisamente y conmemorar ese día en donde muchos de los indígenas no dejan o no permiten ser conquistados. El impacto entre dos mundos totalmente diferentes es brutal, de tal suerte que ellos consideraban que los nativos eran algo así como
algo prehistórico, como que muy sin cultura y sin conocimiento de nada, lo que los orilla de alguna manera a esclavizarlos, a tratarlos mal, a tomar todas sus posesiones y bueno, eh, la codicia insaciable que llega una vez que empiezan a ver el oro y todas las grandes riquezas que existían en los diferentes países, pues eso hace un impacto brutal en donde hay torturas, homicidios, extorsión y corrupción, que bueno, cualquier semejanza con nuestros gobiernos últimos, pues será pura coincidencia, pero bueno, se aprovecha de esa manera y la conquista y se empieza a colonizar de tal suerte que bueno, todos los nativos se ven orillados a eh, tomar aprendizaje de lo que ellos traían y contrario, ellos no permiten sus enseñanzas, ¿no? Que si hubiera habido una fusión de todo el conocimiento que se tenía por ambos continentes, yo creo que hubiera sido un impacto fenomenal y hubiera crecido mucho la cultura y la ciencia desde aquellos tiempos, ¿no? Hay que recordar que los mayas principalmente tenían un conocimiento muy avanzado en cuanto a astronomía, en cuanto a matemáticas y ciencias, lo cual hubiera sido impactante también para ellos el poderlo tomar y poder fusionarlo, haciéndolo un gran potencial para los dos continentes. Muy bien. Bueno, creo que nos saltamos un poquito porque hoy es el día que aparentemente se conocieron dos, dos culturas diferentes y una totalmente desconocida de lo que era la vida europea, pero Colón, que fue al que se le adjudica ese hecho, no pisó tierra continental. E Exacto. incluso mucha gente duda que Hernán Cortés haya llegado directamente a Veracruz. Otra gente piensa que fue primero muy cerca de Yucatán, donde llegó la gente, y que después poco a poco fueron llegando hasta el río de la Antigua, y porque ahí fue el primer asentamiento de Hernán Cortés, que ya traía otras ideas. O sea, realmente Cristóbal Colón no venía con ninguna idea de conquista ni nada de eso, estaba buscando una ruta comercial más que otra cosa. Y sí sigue un choque muy importante porque no solamente las costumbres y la forma de vivir, por ejemplo, en América no se conocían los caballos. Entonces, el que de repente los hispanos traigan caballos es terrible, porque también hay que reconocer que en ese entonces México no existía como país. Es Exacto. México correcto. era un gran territorio dominado por los mexicas o aztecas y que era la tribu dominante o la etnia dominante, pues porque los criaban como guerreros y sometían a todos los demás. Entonces, yo creo que dimensionar bien eso porque efectivamente, como dice Luis Francisco, había un gran conocimiento de cosas. Aquí el tratado de herbolaria, había una medicina que era mucho más adelantada, la medicina prehispánica, que la medicina europea. Eh, Eso es verdad. Había conocimientos astrológicos muy importantes también. Sí, pero ¿se habrán destruido realmente? O sea, a la fecha se destruyeron. No sé. A ver, Carlos. Mira, hay que tomar en cuenta y los tiempos precisamente y recordar que la llegada de Colón a las tierras del Caribe, que nunca pisó el continente, pero sí llegó al Caribe y venía con muy poca cantidad de tripulantes. En sus 4 viajes siempre llegó con 3, 4 carabelas. ¿Ya? No venían armados, no hubo
un conflicto real, sino empezó a haber algo de comercio, de cambio de baratijas por cuestiones de oro y demás, y recordar que los reyes de España le habían prometido el diezmo, o sea, el 10% de todas las ganancias que tuvieran de las riquezas que encontrase o de la mercancía que encontrase, además de nombrarlo el virrey y dueño de muchas tierras que él descubriese. Hay que saber que Cristóbal Colón, después de su cuarto viaje, pues murió en la total pobreza, en la miseria, le retiraron todos sus títulos y bueno, pues nunca supo realmente que había descubierto un nuevo continente. Pero sí, todas estas viajes que hizo dio margen para que los españoles y los reinos de Castilla y demás dijeran, bueno, pues vamos ahora a poblar allá. Y así es como llega Cortés a nuestras tierras. De hecho, Hernán Cortés primeramente llegó, como bien dices, a Yucatán. De ahí se vino bordeando. De hecho, llegó primero a la isla de Cozumel, allá en 1519. De ahí se viene bordeando, llega a Yucatán. Allí en Yucatán se le pierden dos marinos que se mezclan con lo que quedaba de las culturas mayas. Hay que recordar que para cuando la llegada de los españoles, la cultura maya ya no existía, ya se había extinguido, no había eh, población maya realmente en todos los templos de Chichen Itza, Palenque, Uxmal, en fin, en todas las áreas del reino maya, ya no había poblaciones verdaderas. Pero bueno, Cortés llega a Yucatán y se viene bordeando todo el Golfo, ¿verdad? Pasando por Campeche, hasta llegar a las costas de lo que hoy le llamamos, para nosotros es una playa preciosa, ¿no? A la Villa Rica de la Veracruz. Para los que no lo conocen, bueno, la Villarrica es una bocana bastante tranquila de un mar muy plácido y que en el centro tiene más o menos está, bueno, yo que voy a pescar, nos hemos internado y está a 3,5 millas de la playa, millas marinas. Estamos hablando de como 4 kilómetros, 5 kilómetros de la playa. Está la Gran Roca, que es a donde paran los barcos de Cortés y se van acercando y precisamente los reciben el rey gordo de Zempoala, los recibe con gran pompa, porque primero pensaban que eran dioses y después hacen un buen intercambio, pero recordemos que los zempoaltecas, los totonacos, en lugares de Oaxaca, las tribus huastecas y demás, estaban dominadas por los mexicas, que no eran aztecas, eran los mexicas. Y entonces estaban controladas, tenían que llevar los tributos y demás, y esto hace que la conquista, ¿ya? Porque además hay que pensar que Hernán Cortés desembarcó en Veracruz con 11 navíos, y bueno, tenían un montón de hombres y ahí ya traían caballos. Con Colón no traían caballos. Entonces llega Cortés, ven esos animales, empiezan a hacer buena relación con los empualtecas, se quejan de los mexicas y de ahí empieza la conquista. Siempre se ha hablado mucho de la Empieza el conquista complot. de los españoles y no es cierto. La conquista de la Ciudad de México y la caída de la Gran Tenochtitlan lo hicieron principalmente los tlaxcaltecas, con, con los zempoaltecas y los totonacos, ¿verdad? Que la cantidad de ejército que traía Cortés
era muy poca, ¿no? A pesar de que traían armaduras, caballos, obuses y otro tipo de armas, ¿no? Pero realmente, hablando, retornándonos al día de la raza, ¿verdad? O el día ahora de la hispanidad, que es como se nombra en México, ¿verdad? Quiero decirles que este día se le atribuye a Vasconcelos, que fue el que denominó esta fecha como el Día de la Raza, precisamente hablando de la raza indígena y la mezcla de, la población española. Y esto lo hace oficial en 1928, cuando José Vasconcelos le nombra el Día de la Raza Iberoamericana con un significado del mestizaje y el sincretismo cultural. Con ese nombre persiste uf, durante muchos años. Yo en mis años escolares era siempre el Día de la Raza. Luego se cambió por el Día de la Diversidad Cultural y justo el 18 de diciembre de 2020 López Obrador le cambia la denominación y le pone el Día de la Nación Pluricultural. O sea que ha tenido una variedad de nombres, hay una variedad de conceptos y tremenda, ¿verdad? Y Así permíteme, aquí, ahorita está preguntando, hace un comentario la doctora Freud Guerrero, Gamboa de la Ciudad de México. Dice, dos dudas. En una clase, un profe nos dijo que a partir de la conquista de los españoles surgió nuestro país, la tierra, la corrupción. Asimismo, que antes de que llegaran los españoles a esta zona, habían venido las personas de Mongolia y que por eso se tiene la mancha mongólica de los rasgos indígenas y los ojos rasgados. Bueno, esa es una teoría, si mal no recuerdo, de la población de América viniendo del norte. Este, y bueno, es una opción porque es tan poquito el espacio en la etapa. Incluso hay una isla que hace un puente con el continente asiático, con Rusia, lo que es ahora Rusia, y con Alaska, y las que ese se aleutianas, puede caminar. Son creo que 3 o 4 kilómetros. son las Y islas aleutianas. sí, entonces es una teoría que tiene mucho tiempo acerca de cómo se pobló, pero estoy hablando a lo mejor, no quisiera equivocarme, pero a lo mejor cientos de miles de años. Y aquí estamos hablando de una historia de 500 años, que en tiempos es bastante corto. Así Claro es. que, Bien. adelante. Ya. Ah, sí, creo que tengo silenciado el micrófono. No, 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 te escuchas no, ahora perfectamente. Perfecto. Bien, bueno, aquí hay varias cosas interesantes. Lo que están mencionando ahorita, que la población del continente americano tiene influencia de razas asiáticas, ¿sí? Rasgos asiáticos a través de la migración que siempre ha existido. El hombre tiende a migrar buscando nuevas oportunidades, mejores tierras, lugares de caza. Entonces, a través del estrecho de Bering se hace la fusión, digamos, del continente asiático hacia América, ¿no? Y se dice que hubo antes de Colón, de todos los españoles, portugueses que llegaron a colonizar América, hubo la llegada quizá de vikingos, ¿sí? De hindúes, ¿sí? Y de muchas otras gentes que quizá en naufragios fueron llegando. El mismo Quetzalcóatl se dice que fue un personaje rubio, ¿no? Que al verlo, los indígenas pensaron que traía el sol por esa cabellera rubia con la que llegaba, ¿no? Entonces, somos un crisol realmente de tantas razas, de tantos genes ya mezclados, ¿verdad?
Hay unas ruinas mayas que incluso muestran una especie como de elefantes. En América pues no había elefantes, llegó a haber mamuts en la época prehistórica, ¿verdad? Pero no se explican algunas situaciones, hasta se califican de que a América llegaron seres extraterrestres, ¿verdad? Por ciertas construcciones, ciertos avistamientos en campos en donde se ven cosas que piensan que la mano del hombre no pudo haberlas hecho, ¿no? Entonces, aquí pues nos estamos centrando en el descubrimiento de América, que es la fecha que se festeja mañana, el 12 de octubre de 1492, y que oficialmente así quedó ya establecida, con el término de la hispanidad, ¿sí? Que se refiere a todo lo que son los pueblos hispanos e hispanohablantes, excluyendo a algunos lugares de América que en donde se fueron colonizados posteriormente, porque España no fue el único país que le entró a la ola de colonización, sino también Inglaterra, Francia, Portugal. Entonces, se, se, se llega a este continente americano con tres factores básicamente, que son la raza, la religión y la lengua. Esos tres factores son los que definen la colonización. Todos los cambios que se dieron. Hubo una pregunta, doctor, en donde dijo que si la colonización fue completa o si la colonización fue total o si realmente se llegó a colonizar las tierras americanas. Y es ahí en donde eh, vemos que la cantidad de españoles que llegaron en un principio, pues era mínima. Y al aliarse con los pueblos indígenas o juzgados por los mexicas, se hacen ejércitos de mayoritarios que logran vencerlos. Estos pueblos indígenas estaban molestos con los mexicas por la gran cantidad de tributos que les exigían, ¿verdad? Además que los españoles vieron que había sacrificios humanos, sacrificios de niños, y eso, como ellos tenían la religión católica, los empezó a horrorizar. Y venían también del tiempo de la Inquisición, de todas las ideas inquisidoras de aquellos momentos, ¿no? Entonces, ¿qué tanto se colonizó América? Como todo es relativo, ¿sí? Tenemos un rescate en el siglo pasado de las culturas indígenas, preservación de las lenguas maternas, preservación de tradiciones, comida indígena, fusión de comida indígena con las demás civilizaciones colonizadoras de América. Eh, y vemos que se han preservado a través de los siglos. Incluso hay pueblos que han conservado su traje prehispánico original y lo siguen vistiendo, doctor. Entonces, esto es algo que la colonización es relativa, ¿sí? Se adopta el idioma español como el idioma oficial, se adopta la religión católica como en aquel momento, la única existente, ¿verdad? Afortunadamente, en la actualidad ya tenemos esa diversidad que nos permite escoger nuestra religión. Se preserva la lengua materna y tenemos desde hace muchos años una escolaridad bilingüe en México, sobre todo muy marcada en el sureste, ¿verdad? En el sureste de México. Aunque la civilización maya ya había desaparecido cuando llegan los españoles, pero el pueblo maya conserva su lengua indígena, su lengua materna, lo que le da la identidad. Y pues esto lo vemos en algunos estados todavía muy marcado, ¿no? Chiapas, Oaxaca, parte de Veracruz, Tabasco también, conservan gran cantidad de población indígena que estudiándolos nos remiten a esas épocas
antes de la colonización, en donde tenemos una gran cantidad hasta de bebidas prehispánicas, ¿no? Elaboradas a base de cacao, básicamente. Entonces, esto nos muestra, pues, esa resistencia indígena que hay, esa valorización que existe actualmente de estas culturas. En algún tiempo se discriminó al que no fuera hispanoparlante, se discriminó al que no fuera de tez blanca, a quien tuviera rasgos afrodescendientes, porque pues más adelante, con la llegada de la esclavitud de la raza negra, de los africanos básicamente, pues empieza a ser toda una mezcla, ¿no? Genéticamente hemos visto que al estudiar el genoma del mexicano, el genoma del veracruzano es el que contiene mayor mezcla de razas, porque fue la puerta de la colonización de América. Entonces, eso es algo que nos hace diferentes, ¿no? A muchos países del mundo y que pone a México en una posición privilegiada en algunos momentos. Eh, Quizá la historia en algunos puntos la encontremos violenta, triste, en una colonización marcada por la gran muerte de indígenas en aquel momento, ¿verdad? Pero, ¿qué colonización ha sido pacífica en el mundo? ¿Sí? Realmente las guerras eran lo que marcaba aquella época, ¿no? Y lo siguen haciendo hasta la fecha, ¿no? En las guerras actuales se sigue muriendo gran parte de población civil. Entonces, eh, la colonización la podemos ver de dos puntos de vista, ¿no? El punto de vista de la diversidad que se da y la fusión que se da de dos culturas y de la cual salieron, pues, el mestizaje, trajes típicos mestizos, comida mestiza, nacen los monasterios, las primeras iglesias en América, tal como en la antigua que tenemos la primera capilla de América. Entonces, el lado violento, el lado oscuro, el lado negro que le llaman de la colonización, eh, juzgarlo en la actualidad como tal es un poco difícil, dado la mentalidad que existía en aquellas épocas, ¿verdad? Claro, claro, y además, pues no debemos de guardar ningún resentimiento. O sea, sería todavía peor, ¿no? Aquí la doctora Araceli Silva Angulo, de la Ciudad de México, dice, buenas noches a todos, muchas gracias, el tema es apasionante. Se puede tratar de diversos aspectos. El conocimiento libera, amplía horizontes y nos ayuda a conocernos más y mejor. Somos el resultado de esa historia y la combinación de genes, culturas y conocimientos. Por eso vernos con discriminación y como enemigos, pues es absurdo. Totalmente de acuerdo con Araceli. Yo creo que nadie podría estar en desacuerdo. Aquí lo interesante es de que esos originarios de México ya no existen, como los españoles originarios, porque aquí se habla de la hispanidad como si España nada más nos haya eh, heredado o eh, impuesto el idioma, la religión, las costumbres, porque los que han viajado a España, por ejemplo, llegan a España y parece que estamos en México, porque se come igual, se habla igual, se tienen muchas cosas que son iguales. Eh, Hay muy poca diferencia. Nos unen tantas cosas que sería verdaderamente algo un poco risible que entráramos en un desacuerdo o enojo contra alguien que es parte de nosotros mismos en un mestizaje de lo que sucedió hace 500 años. O sea, realmente me parece, ni México era México de lo que es ahora, porque el México de ahora es un país de mestizos, ni España
era España, porque tenía una ocupación mora que los traía muy atareados ahí, muy complicado que estaba. Realmente ni España era España, ni México era México. Y es precisamente en el transcurrir de esos 500 años que ahora nos vemos, y yo pienso bien, como han dicho muchos españoles famosos, pues nos vemos como hermanos, nos vemos como fraternos. En fin, aquí hay otro comentario. Freud Guerrero dice, antes de que hubiese tanta comunicación en el viejo mundo, creían que todos andábamos de taparrabo. Bueno, y después otros creen que el Pancho Pantera del Chocomil, así que éramos bajitos y panzoncitos, o todos representados por el mariachi vestidos de charros, gracias a algunos que dicen que efectivamente somos un país de múltiples fusiones, porque, por ejemplo, cada estado de México tiene su comida típica y forma de vestir. Bueno, también quiero aclarar que nosotros hacemos chistes de los gallegos, ¿no? Y hay un montón de cosas, o sea, no es nada más acá de este lado. Y también que pensamos que son bobos y necios y toda esta serie de cosas. Muy bien, pero sí tiene toda la razón la doctora Freud Guerrero de que es un gran mosaico, un crisol tremendo de costumbre. Es una gran riqueza. Deberíamos de estar orgullosos de todo eso. Es más, en Oaxaca se habla zapoteco, pero como de 12 formas diferentes, dependiendo de la región. La fiesta de la Guelaguetza es una maravilla, es un crisol de ellos mismos, de sus costumbres y todo que varían en algunas regiones. Entonces, es una maravilla. Yo no va a Michoacán y sucede algo parecido. Entonces, yo creo que tenemos una gran riqueza y debemos de sentirnos muy orgullosos. Y primero quiero aclarar que yo en lo personal no tengo ningún pleito con España, ni quiero tenerlo, ¿no? Entonces, me parece terriblemente. Es más, yo tengo unos amigos españoles de muchos años que tenemos de conocernos y cuando empezamos a intimar de visitarnos, me acuerdo que en la primera visita o en la segunda, uno de ellos se acercó y me dice, yo quiero pedirte perdón, pero ¿de qué? De los horrores de la conquista. Pues tú no tienes la culpa, ni yo te estoy, ni Ni estás sus diciendo que ancestros. me aprenda. Pero yo creo que hay, como todo, hay gente que sigue pensando, ¿verdad? Que los españoles vinieron a hacer daño, nada más, ¿verdad? Y que somos lo que somos porque ellos nos hicieron daño y no nos dejaron y otra serie de cosas. No, no, yo creo que debemos de cambiar esa mentalidad. Luis Francisco, te oigo Sí, muy apagado. no, no, Haznos un para nada. comentario, por favor. Bueno, sí, unirme al comentario de la doctora Sosa, que bueno, México tiene un No te mosaico, vemos, si puedes ah, encender tu cámara, por favor. Ahí perdón, está. sí, comentando lo de la doctora Sosa, que mosaico es, todo el mundo en general, no solamente México, es un mosaico genético. Hay que recordar simplemente el camino de la seda, en donde hay una fusión, este, multigenética ahí de todos los países, no, no solamente europeos, sino asiáticos y africanos, en donde se van mezclando y bueno, rematando en España con los moros y los romanos, y luego la llegada de los españoles para acá, pues bueno, ya hay una mezcla enorme de genes, de los cuales, pues bueno, traemos un poco de todos, ¿no? Entonces, somos una gran mezcla, un gran mestizaje de no solamente un país o una región, sino de prácticamente de todo el mundo. Y me gustaría recordar que en Monte Albán hay unas estelas con diferentes rasgos y diferentes características, en donde algunas inclusive tienen rasgos negroides. Y yo cuando tuve la oportunidad, que era muy joven, estaba todavía en la universidad, fui a hacer un trabajo de investigación allá y estuve yendo con mucha regularidad. Entonces yo me quedé impresionado con esas estelas, con esas imágenes, cómo eran diferentes. Y eh,
además con rasgos como de algunas malformaciones, algunas situaciones parecieran genéticas o traumáticas, que yo en ese momento, pues bueno, ya estaba en la carrera y dije, bueno, esto tal parece que es un congreso médico, ¿no? En donde hay participación de muchas razas y en donde se ven diferentes aspectos de enfermedad. Esa fue la imagen que me creó y que la he traído conmigo toda la vida, ¿no? Yo creo que, pues, hay una gran influencia y bien decía también la doctora, bueno, no solamente los vikingos en la llegada por ahí de los 1200, 1300, ¿no? Que está bien documentado, que llegaron a Estados Unidos, principalmente a Minnesota, de ahí también el nombre del equipo de los vikingos de Minnesota. Eh, y bueno, aquí lo importante es que los vikingos no echaron raíces, sino prácticamente regresaron. Ellos estaban igual que todo el mundo buscando zona comercial, muy dedicados al saqueo, pero también pues estaban buscando mejores tierras para donde vivir y cultivar, ¿no? Y poder mantenerse y estar de mejor manera. Y recordar que, bueno, pues aparte de mosaico genético, pues ahí tenemos un mosaico también de lenguas que es impresionante en este país, ¿no? En Tabasco, pues hay muchos dialectos también o muchos idiomas, ¿no? Inclusive los chontales, que no se les menciona mucho, ¿no? Que también, igual como bien mencionaba, hay diversos acentuaciones del idioma zapoteco, igual sucede con los chontales y en diferentes, los mazahuas también, dependiendo de la región, también varían un poco las acentuaciones o el significado de cada palabra. Entonces, eh, yo creo que el pensar que fue un mal el que llegaran los españoles a México, que es una creencia que mucha gente tiene, yo me preguntaría o les comparto la interrogante de decir, bueno, y preferiríamos que hubieran sido los ingleses que masacraron y casi eliminaron a todas las tribus aborígenes que existían, bueno, no aborígenes, pero indias que existían en ese momento en Estados Unidos, en todo Estados Unidos y Canadá. Entonces yo creo que tal vez, eh, viéndolo crudamente, creo que nos fue mejor, ¿no? Por un lado, porque no se masacró tanta gente y recordar que también no solamente la contribución y el apoyo de los tlaxcaltecas influyó mucho en los genocidios, principalmente contra los mexicas, sino que también influyeron mucho las enfermedades, ¿no? Entre ellas la viruela y otras enfermedades que La además influenza. no se tenía inmunidad y bueno, eso también pues fue devastador esa masacre, ¿no? Además, no solamente las armas, sino también pues las enfermedades, ¿no? Que fue lo que más contribuyó a que realmente se hiciera la conquista, ¿no? Si se puede llamar conquista. Y fíjate que es muy interesante lo que estás diciendo, porque recientemente yo estuve en París, en Francia, en algunas ciudades, y pues generalmente cuando yo era joven y todo pensábamos que los franceses eran güeros, de ojo azul, delgados, etcétera, pero me llevé una gran sorpresa porque entre el 30 y 40% de la población parisina es de color negro o mulatos y son franceses. Y de hecho, a la mujer francesa típica como la conocíamos, le encantan los hombres así de ese color. Entonces el mestizaje está más que garantizado y todo. Charlie, te quité la palabra, adelante. No, no, está bien. Retomando un poco el punto, es cierto, tenemos una gran diversidad gracias a la mezcla de culturas que si bien 4 siglos de conquista, ¿verdad? Y de dominio, eh, pues hicieron que hubiera la imposición de la religión, de las costumbres y demás. Pero volviendo a Colón, ¿ah? Colón realmente lo único que hizo fue descubrir una nueva ruta. Él nunca se dio cuenta que descubrió un nuevo continente.
Gracias a sus conocimientos y a sus viajes fue que llegaron después los españoles. Pero realmente Colón hizo una odisea en haber hecho esos 4 viajes y lanzarse a lo que él en ese tiempo le llamaban a la mar océano, o sea, a lo inesperado, a lo desconocido, y haber llegado a estas tierras y haber dado la oportunidad para que diversas culturas se mezclaran y seamos lo que como este país es ahora, un polícromo de costumbres, de comidas, de lenguas, de colores incluso. Por ahí decía el doctor Molina de las figuras con rasgos negroides. Aquí en Veracruz, pues nada más basta ver nuestras cabezas olmecas, ¿verdad? Enormes, y con esos rasgos negroides. Pero ahora sí que Colón no tuvo culpa de la conquista, y esto me llamó mucha la atención porque con estos nuevos jóvenes que no tienen la menor idea de la historia, ni la menor idea. Recuerdo que no hace algún tiempo, precisamente creo que un año para estas fechas, una turba de muchachos hablando de la conquista y demás, tumbaron la estatua de Colón ahí en Paseo de la Reforma y la quitaron. Colón realmente pues, sí, abrió las puertas para la cultura que tenemos hoy día, ¿no? Sí, definitivamente. Fíjate que ahorita que estamos hablando de, pues, lo que hizo Cristóbal Colón, y como tocamos los puntos de la conquista, yo creo que efectivamente España nos conquistó y nos dio la libertad. ¿Por qué? Porque la conquista no fue la conquista bélica. La conquista bélica de la caída de los mexicas no fue posible sin el contubernio de todas las tribus que estaban sometidas. Pero la verdadera conquista española fue la catequización, la religión. Cuando en el tiempo de la independencia Miguel Hidalgo le dice a la gente ignorante, vamos a luchar por la tierra que es donde naciste, esta tierra, y por la Virgen María. Y entonces la gente está dispuesta a matarse. Incluso él confiesa, posteriormente ya preso, que se horrorizaba de lo que había desencadenado, de toda la pasión que había desencadenado esa decisión que nos llevó a la independencia de México. En fin, apasionante todo esto. Sí, adelante, doctora. Bien, me parece muy importante este punto que tocó el doctor Bravo sobre el que se ha hecho vandalismo de las estatuas de Colón en diversos lugares, ¿no? En diversos países, siendo que pues Colón pues ni se enteró que había descubierto un nuevo continente. Eh, con respecto a esto de la conquista, cuando llega Cortés a las playas de Veracruz, y empieza a haber un intercambio de lenguaje por medio de, no sé, traductores en aquel momento, y se entera Cortés de las pugnas internas que había entre los diferentes grupos étnicos reinantes en aquel momento. Entonces decide ingresar al territorio, decide adentrarse en el territorio. Y recordemos que el territorio era un paraíso, era una selva inmensa, con una biodiversidad, con felinos impresionantes en aquel momento, víboras, todo tipo de animales dañinos, hasta el mismo mosquito, vaya. Los mismos mosquitos acababan con ellos porque los picaban y pues algunas especies de avispas, de abejas, etcétera. Entonces, al llegar a un punto que ahora lo conocemos en la actualidad como Jico, la ciudad de Jico, ahí en ese lugar tenemos una placa en el parque en donde dice la importancia histórica del lugar.
que si los españoles, comandados por Cortés, hubiesen querido atravesar las montañas, pues jamás hubieran llegado a la Ciudad de México actual, ¿no? En aquel tiempo, Tenochtitlán, porque se hubiera quedado quizá con un 15, 10% de todos los hombres que llevaba, además que ya traía caballos, etcétera, ¿no? Entonces, es ahí en Jico donde le muestran el atajo para llegar a la Ciudad de México, a la Gran Tenochtitlán. Y podemos decir que ese pueblo hay que castigarlo por haber permitido el paso de Cortés. Pues es parte de nuestra historia, ¿verdad? Y el intercambio de, de muchas cosas materiales fue mutuo. Se llevaron de aquí los guajolotes, ¿sí? Se llevaron infinidad de vegetales que no existían en España. Y a la Nueva España llegaron también insumos que se desconocían y eso es la base de nuestra actual gastronomía, ¿verdad? Que es patrimonio cultural de la humanidad en la actualidad. Entonces, yo pienso que si no hubieran sido los españoles, cualquier otro pueblo europeo, asiático, hubieran llegado a colonizar el continente, ¿verdad? En aquellos momentos, los grandes reinos que había, España, Portugal, Francia, Inglaterra, salieron a la búsqueda, ¿sí? De lugares para colonizar. Y pues en España se dice que España no tenía colonias, sino tenía provincias, ¿sí? Tenía lugares en donde no hubo una discriminación terrible. Se contaba con la bondad en esos momentos de los eh, sacerdotes católicos que llegaron a evangelizar, porque como dice bien, la conquista fue evangelizadora. Y el mestizaje se dio casi de inmediato. Los hijos de españoles con indígenas se empezó a diversificar, ¿verdad? Esta mezcla genética, eh, no vista en algunos lugares en que llegaron a colonizar otros países, ¿verdad? En donde, por ejemplo, a los de raza negra siempre se les discriminó, nunca se les reconoció su verdadera identidad, ¿no? Entonces, en México, esta colonización, digamos que fue terrible, tal vez fue cruda, violenta, pero no tanto como en otros lugares en donde el exterminio casi es total. Ya decía el doctor en Estados Unidos, ¿no? Los pieles rojas están relegados a unas cuantas reservas y ya están pues en peligro de extinción, digamos. Aparte de que pues ya también ahí se dio el mestizaje, ¿no? Entonces, yo creo que esto, al paso de los siglos, vemos que ha sido tan enriquecedor, ha sido tan culturalmente tanta diversidad que tenemos en el país. Y yo alabo tanto el rescate cultural de nuestras raíces indígenas, de nuestras raíces de lenguas maternas indígenas, también el rescate de la africanidad que se está dando, sobre todo en el estado de Oaxaca, y quizá el término, por ejemplo, de la Guelaguetza, para algunos digan, no, pues es un baile de indios, de indígenas, de, de gente pues inculta, gente poco inteligente, están en un grave error, ¿sí? Sabemos que los indígenas acostumbrados a ser bilingües, a hablar español y hablar sus lenguas maternas, tienen mucha más facilidad para aprender otros idiomas. La inteligencia no está peleada con la raza, para nada, ¿verdad? Y eso no, es algo que nos llena de mucho orgullo. Y pisar la ciudad de Oaxaca, vivir una guelaguetza, es una sensación de nacionalismo inmensa, yo se lo recomiendo mucho. Conocer esas raíces
que a pesar de la colonización española, muchas se han preservado y otras ya son mestizas, pero eso yo creo que el Día de la Hispanidad nos debe llenar de orgullo. Muy bien. Fíjate que ahorita que mencionaste Jico, muy cerca de ahí está Simpisagua. Simpisagua es una población que nació en base a la creación de un ingenio. Y ese ingenio dio mucho trabajo y fue muy importante. Entonces, hubo muchas cosas importantes que se hicieron en base a los conocimientos de españoles. Estamos llegando casi al término. Entonces, yo quisiera pedirle a cada uno de ustedes nos hiciera favor de mandar un breve mensaje final a manera de remate. Y quiero empezar por Luis Francisco. Eh, si nos haces favor. Sí, muchas gracias, maestro. Pues bueno, yo como reflexión podría decir que la celebración de este día, pues no hay que dejarlo de lado, ¿verdad? Finalmente, yo creo que promueve la reflexión histórica, que es muy importante, el diálogo intercultural y el reconocimiento y respeto por los pueblos originarios. Dejar de lado que la conquista de América para dar paso a la diversidad cultural y reforzar nuestra identidad, que es lo más importante que tenemos. Totalmente, totalmente de Gracias. acuerdo contigo. Creo que me precipité un poco, pero el maestro Arturo Loredo está pidiendo el uso de la palabra. Lo vamos a ceder antes de el mensaje de Olivia y de Carlos. Adelante, maestro. Bueno, ha sido muy interesante tener la oportunidad de encontrar a jóvenes médicos que yo conocí desde que eran principiantes en la pediatría y me han llevado a recordar aquellos tiempos. Llevo 54 años en el instituto y bueno, cómo desarrollamos toda una actividad profesional docente y de investigación en el instituto. Y qué bueno que ustedes, además de persistir en el ámbito pediátrico, se han dedicado a cultivar aspectos tan interesantes como este que han presentado. Segundo, felicitarlos porque nos han permitido recordar otros aspectos de nuestro país multicultural y en donde debemos de sentirnos orgullosos de ser mexicanos y hacer caso omiso de disparates y ocurrencias de dirigentes de nuestro país que han solicitado el perdón de España, por Dios, o que han, no quiero decir su nombre para que no se molesten ustedes, pero yo soy enemigo de esa tontería, de veras, por cierto. En fin, todo eso que le dijo la doctora Sosa, el doctor Bravo, el doctor Molina, me han parecido sensacionales. La intervención de, de nuestro eh, de Eduardo son sensacionales porque nos ayudan a seguir creyendo en nuestro México. Y no podemos permitir que se desbarate un país tan interesante, tan valioso, y que quiere inducir una tendencia política que nosotros no tenemos razón de ser. Pues, ¿qué derecho tienen algunos individuos de querernos hacer socialistas, comunistas, y que nos dejamos además? Entonces, por favor, yo creo que tenemos que insistir en esta situación. Luego, por finalmente, decirles que las últimas casi 3 décadas me he dedicado al estudio y la atención integral del tema de maltrato infantil, que es diferente al de violencia infantil. Son cosas diferentes, iguales en la consecuencia que sufren los niños, pero la génesis es diferente y por eso es importante diferenciarlo porque dependiendo de la génesis se establece la estrategia no solamente curativa, sino la preventiva. Y entonces eso es lo que nos debe de permitir en un momento dado tener esta posibilidad de diálogo con la gente joven, por ejemplo, de Oaxaca o de Veracruz o de otras partes. Por eso yo he estado casi, no falto a estas sesiones porque aunque estoy muy ocupado, pues me doy el tiempo para estar aquí con ustedes. Felicidades, doctora Sosa, doctor Bravo, doctor Molina, por este tema tan interesante que se han planteado. Bueno, finalmente, un 12 de octubre
ya no me acuerdo de qué año, se inauguró una clínica de atención integral al niño maltratado en Ciudad de Nezahualcóyotl. Y entonces fue un gran logro porque se establecía fuera de la Ciudad de México una clínica que permitía atender integralmente el fenómeno de maltrato infantil. Llegó otro grupo político y lo desbarató. Y porque tiene que establecer raíces con la gente local para que esto se perdure y ayude realmente a evitar esto que yo llamo una catástrofe mundial contra los niños. Buenas noches, felicidades. Muy amable, Gracias. maestro, por su comentario. Doctora Olivia Sosa, adelante, por favor. Bien, pues efectivamente el Día de la Hispanidad o de la Diversidad Cultural es un día que yo creo se debe de celebrar. Yo estoy muy orgullosa de de ese mestizaje que es algo que ya nos distingue, que nos caracteriza. Se ha integrado una identidad propia del mexicano que es atractiva para todo el mundo. Estamos entre los 10 países más visitados por el turismo extranjero. Somos un gran pueblo. Eh, esa gastronomía, nuestro colorido, la música, la arquitectura, todo nos enorgullece porque es lo que constituye nuestro país. Entonces, yo creo que el Día de la Hispanidad lo debemos de tener presente, lo debemos de recordar. Y yo misma vivo en una ciudad, en una región donde se tiene doble identidad, se le llama la raíz indígena y la raíz mestiza. Diferentes, pero ya en algunos puntos fusionadas, sobre todo en en el aspecto de la música. Eh, y la comida también se hace una fusión de estos dos elementos y nos hace una región única, todo lo que es la región de Sotavento. Entonces, vivir esto es maravilloso, es magnífico, es gratificante, ¿sí? Y nuestra población indígena, con cuánto orgullo yo la puedo presumir, yo puedo decir, eh, son gente que tienen una visión de la vida inocente, pero muy centrada, muy, muy fiestera también, ¿verdad? Y que a veces decimos, bueno, ¿por qué los indígenas siguen viviendo en esas condiciones? En parte por preservación de sus costumbres y tradiciones, ¿sí? En parte ellos viven de esa manera porque así están acostumbrados a vivir y adoptan muchas cosas de la modernidad, de la civilización, en base a, pues, lo que tienen a la mano, a la migración misma, cosas que aprenden de otros lugares, pero es tan importante que ellos sigan defendiendo su raíz, que sigan defendiendo su lengua materna y que sigan defendiendo sus costumbres. Entonces, México es un lugar maravilloso y pues, ¿qué les puedo decir de quien ah, está convencida de que vivir en este país es lo mejor que nos ha podido pasar y no dejarnos llevar por corrientes modernas, corrientes resentidas, corrientes políticas que no nos llevan a nada bueno, como a pedir un perdón de se le llama la madre patria, ¿verdad? A España, como bien dicen, no éramos nosotros los que estábamos en aquel momento, no éramos este país, no éramos ninguno, no éramos más que dos situaciones históricas que se llegaron a combinar en su momento. Bien, Carlos. Muy breve. Realmente ha sido un placer estar con todos ustedes. Siempre aprendemos bastante y esto me hace pensar en los jóvenes médicos y demás, que hay que inculcarles que además de medicina aprendan cultura. Es lamentable que ahora muchos jóvenes médicos, ¿verdad? No sepan ni siquiera medicina.
hablando del Día del Intercambio Cultural, del Día de la Raza, o de como nuevamente le hayan querido llamar, pues es un día memorable en donde recordamos que gracias a esta fusión de dos culturas somos el país que somos actualmente. Muy buenas noches y muchas gracias por haberme invitado, Lalo. Muchas gracias, Charlie. Antes de cerrar, como de costumbre, yo voy a hacer un pequeño comentario de lo que me ha parecido esta plática, porque desgraciadamente en los últimos años hemos vivido como nunca una situación polarizante en la que no solamente nos quejamos de los españoles, sino de nosotros mismos, de los que son ricos, de los que son pobres y que no somos iguales y cosas de ese tipo, totalmente polarizantes. No, no, no. Todos los que nacimos aquí somos mexicanos. Todos. Los que son altos, los chaparritos, los gordos, los bajitos, los que tienen más rasgos indígenas, los que son más güeros, o sea, todos somos mexicanos. Y este país que nos pertenece, sus cielos, sus mares, sus montañas, su gran diversidad, nos pertenece a los mexicanos, no a los políticos, no a nadie más, nos pertenece a los mexicanos. No dejemos que nos convenzan de otras cosas totalmente polarizantes y aprovechar este Día de la Raza para reforzar que los mexicanos somos una mezcla mestiza y que debemos de estar orgullosos siempre de ello. Quiero agradecer la presencia de Luis Francisco Molina Jaimes, de Olivia Sosa y de mi hermano Carlos Bravo Matu, la participación de mi maestro, el doctor Arturo Loredo Abdalá, la presencia de todos ustedes, y este video estará en nuestro canal de YouTube en unos minutos. Muchas gracias a todos y hasta pronto. Buenas noches. Muy Buenas buenas noches. Buenas noches. noches. Buenas Gracias por noches. la invitación.